Bien, hermanos, vamos a leer la palabra que está en el Evangelio de San Juan, ¿no? Juan capítulo 11 y verso 17 al verso 27. Juan capítulo 11, verso 17 al verso 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bien, hermanos, la situación en la cual estamos viviendo es tan difícil de enfrentar, ¿no? La zozobra ronda todos y a cada uno de los hogares, no solamente del Perú, sino también de todo el mundo. Y ante esta zozobra nosotros no queremos ser los siguientes de estar en esa noticia, una lista de que el COVID-19 ya afectó nuestra vida, la de nuestros seres queridos, ¿no? Sin embargo, siempre está esa pequeña preocupación ahí, ¿no? ¿Y por qué razón? Es una situación donde, querramos o no, nadie puede quizá librarse de ella, solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Y cuando pasa una situación como esta es muy triste, ¿no? Yo vi hace unos días en las noticias, y yo creo que ustedes también la vieron, de una periodista ecuatoriana que en tan solo 5 días pasó de perder a su esposo, perder a su mamá, perder a su suegro, ¿no? Y perder a su hermano. En 5 días perdió, diríamos, a sus seres más queridos, ¿no? Y mirando estas noticias, ¿cómo no estar preocupados, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaría por el corazón de esta mujer, o qué es lo que pasa por nuestro corazón ante las situaciones adversas que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Teniendo la fe, no teniéndola, siempre vamos quizá a preguntarnos, ¿no? ¿Y por qué el Señor Jesús permite esto, no? Porque si Él estuviera con nosotros, quizá no lo permitiría, ¿no? Y a veces aún dudamos si Jesús está con nosotros, otros dudan si Jesús existe o si Jesús vive, ¿no? Y si Jesús vive, la pregunta entonces, ¿por qué no vino o por qué no me ayudó? Y si Él verdaderamente me amara o estuviera conmigo, no hubiera pasado una situación muy difícil, ¿no? En la Biblia también encontramos, hermanos, por decir, de situaciones difíciles, por ejemplo, la que vivió Job, ¿no? Quien perdió a todos sus hijos y perdió todas sus riquezas, ¿no? Aún su salud la perdió. Y también mirando en el relato de hoy, vamos a ver entonces ¿cómo podía Jesús responder a esta persona que en cierta forma yo puse, le estaba echando la culpa a Jesús de la muerte de su hermano, ¿no? Esto en el texto de hoy encontramos entonces, lo primero que vamos a ver, ¿no? Si estuvieras aquí no estaría pasando esta situación. Esta mujer le dice en el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. ¿Y quién era esta mujer?
que con tanta confianza y atrevimiento le decía a Jesús: si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. La acción, la actitud o la afirmación de Marta nos muestra cierto reclamo y también conformidad a lo que finalmente haría Jesús. Reclamo basado en la confianza y amor de Jesús por su hermano, ya que el relato en los versos que nos precede, ¿no? Dice que en el capítulo 11 estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y este verso 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, ¿no? He aquí el que amas está enfermo. Y la respuesta de Jesús, oyendo esta noticia que le llegaron a decir: Señor, ¿no? Mandaron a decir que el que tú amas está enfermo, sabían que Jesús amaba. Fue un poco, podríamos decir, hasta liviana, ¿no? Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y el verso 5 dice: llamaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Y entonces, al ver, ¿no?, si Jesús amaba a ellos, si ellos habían mandado avisarle a Jesús que está Lázaro enfermo, ¿cómo es que Jesús lo recibió quizá de manera despreocupada, podríamos decir, ¿no? Porque el verso 6 de ese capítulo 11 nos dice: cuando oyó Jesús pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esta actitud, esta acción de Jesús quizá es la que lleva a Marta, a reclamarle cuando ella lo tiene enfrente, ¿no? En primer lugar fue Marta y luego María, ¿no? A reclamarle, ¿no? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dentro de ella quizá: y así dice, Señor, que tú lo amabas, o así, Señor, tú dijiste que nos amaba, ¿no? Y es verdad. Cualquier persona en la situación de ellos, ¿no? Si alguien dice: ¿me amas?, entonces no recurre en el tiempo solicitado, entonces sí, va a entrar cierta dificultad, cierto, ¿no?, molestia y hasta cierto reclamo. Muchas veces eso suele suceder en nuestra vida, ¿no? Cuando las personas están mal y esperamos o recurrimos a los familiares en quien tenemos confianza, o quienes nos dicen que nos aman y ellos no responden, ¿no? Entonces pasamos esto, ¿no? Como si me aman no está aquí, ¿no? Como si me ama no vino. Como si me ama no se preocupa, ¿no? Porque parecería que la actitud de Jesús era despreocupado. Bueno, lo amo, está enfermo pues, y yo todavía me quedo 2 días más, ¿no? Eso es lo que lleva a esta mujer a concierto, yo decía, ¿no? Reclamo y conformidad, porque ella dice: Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bueno, pero lo que tú pidas a Dios, Dios lo hará. Eso es, ¿no? Poder poner delante de Jesús lo que había en su corazón. No se estaba guardando, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, ¿no? Entonces podemos ver que para lo que hubiera pasado, cuánto era la importancia de que Jesús esté al lado de estas personas, ¿no? De María, de Marta, en los tiempos de dificultad, ¿no? Y sí, nuestra vida también es así. En los tiempos de dificultad queremos que las personas en quien confiamos más o en quien tenemos esperanza
estén con nosotros, sin embargo muchas veces no están. Entonces cuando no están, también nuestra esperanza está en Cristo, pero ahora yo sé que muchas personas, quizá algunos ya perdiendo a su papá, mamá o algunos hijos, entonces también su corazón está tan turbado, o también quizá dentro de su corazón hay este reclamo: Señor, si tú estuvieras verdaderamente conmigo, yo no creo que estuviera pasando esta situación. Señor, si tú existieras, yo no creo que estaría pasando esta situación. ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Quizá haya ese mismo corazón, ¿no?, en muchas personas. Y a continuación podemos ver cuál fue la respuesta de Jesús, ¿no?, a este reclamo de Marta. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús dijo? En el verso 23, Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. Y ella dice: sí, yo sé que va a resucitar, ¿no?, en el día postrero. Y ahora Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Si nosotros meditamos sobre este texto, podemos ver, ¿no?, cuál es la intención del Señor Jesús, ¿no? Marta está reclamando por un hermano que murió, y Marta está reclamando a Jesús que él no estaba ahí, porque si estaba su hermano no hubiera muerto. Y Jesús como que le cambia la dirección de esta conversación. ¿Por qué razón? ¿No? Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A través de esta declaración podemos ver que la intención de Jesús va más allá. La intención de Jesús va a que Marta no solamente esté pensando en el presente y en su situación, sino que pueda pensar en Cristo y en las promesas de vida eterna que Cristo le está ofreciendo. No es que Marta desconocía acerca de la resurrección, ella sabía, pero Marta está en sí misma ahora en el presente, y en que su hermano murió y en que Jesús no está. Por eso que Jesús le lleva y le dice: ¿sabes qué, Marta? Deja por un momento, implícitamente le dice, deja por un momento de pensar en esta situación, pues tú tienes que pensar en que yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree no morirá eternamente. Pues para Jesús no era problema traer a la vida a Lázaro, como después lo hizo en este mismo capítulo 11, en los versos 43 al 44, lo trajo a la vida. Entonces para Jesús no era traer a una persona, no era problema para él traer a una persona desde la muerte a la vida. Lo que Jesús tenía, diríamos, mayor intención es que las personas deberían pensar después de la muerte ¿qué? ¿Entienden? Hacia eso él iba, a que esta persona podría pensar, ¿no? Porque nosotros podemos ver, sí, Jesús trajo de vuelta a Lázaro, pero posteriormente Lázaro otra vez murió, ¿no? Entonces ellos tenían que entender, y nosotros tenemos que entender, que las personas tarde o temprano vamos a morir, pero el problema es después ¿qué? Por eso el Señor Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esa es la pregunta que Jesús le hace a Marta en aquel entonces. A Marta, y bueno, también a la audiencia que estaba con ellos, y también quizá nos lo está haciendo a nosotros en esta mañana. Y meditando sobre esto, yo me ponía a pensar, ¿no? Si verdaderamente estoy listo para partir, ¿por qué razón le digo? Porque casi la mayoría de todos tememos la muerte. Yo no temo la muerte, pero siempre y cuando la muerte venga y me encuentre cuando esté durmiendo. Mas no quiero sufrir para morir, ¿no? Y yo también no quisiera morir
después de mis seres queridos quisiera morir antes. Por eso algunas veces yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo estoy deseando o yo quisiera que Dios me lleve antes que a ti, porque si te lleva a ti antes, yo tengo que sufrir con ese dolor, ¿no? Entonces, pero verdaderamente podemos pensar en la muerte sin dolor, podemos pensar, ¿no? O aceptar la muerte de los seres queridos sin ningún dolor, eso quizá es imposible. Ahora, a lo que va Jesús a enseñarnos es que no solamente tenemos que pensar en que aquí se terminó todo, sino como Él está diciendo, Él es la resurrección. O sea, a través de Cristo nosotros también podemos resucitar si nosotros creemos en Él. Y Él es la vida eterna, ¿no? Por eso Él está diciendo, ¿crees esto? Entonces, a través de esta enseñanza, Él les está diciendo a ellas, porque también su hermana, ¿no? Y su hermana también le reclamó de igual manera, fue María y fue luego Marta, le está diciendo a ellos, lo que ustedes están pasando, todos vamos a pasar, pero lo que más importa aquí es que de la vida eterna, ¿no? Porque Jesús les saca desde el momento a pensar, ¿no? Deja de pensar en este momento y piensa en mí, piensa en Cristo. Y piensa que yo soy la resurrección y la vida. ¿Y por qué Jesús decía que la resurrección y la vida? Porque nosotros ahora conocemos que Jesús, después de que fue crucificado, Él resucitó. Y Él vive para siempre. Y también la palabra nos enseña, ¿no? En Corintios, el apóstol Pablo, que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. También la palabra nos da esta esperanza, ¿no? De que nosotros vamos a resucitar y vamos a estar con el Señor por siempre. Entonces, de creer eso, de aceptar eso, eso va a marcar la diferencia en de cómo nosotros podemos enfrentar la pérdida de nuestros seres queridos o cómo nosotros estamos listos para enfrentar la muerte. Si no tenemos esperanza en esta resurrección y vida eterna, si no tenemos esperanza en Cristo, entonces sí va a ser algo sumamente doloroso tener que enfrentar esta situación. Entonces, podemos pensar nosotros en este tiempo en nuestros seres queridos, ¿no? Tarde o temprano van a morir, pero ¿qué hay de ellos si ellos no han recibido a Cristo o si no creen en Cristo? Entonces, si no creen en Cristo, no tienen esperanza. Pero si creen en Cristo, tienen la certeza y la seguridad de la vida eterna. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan acerca de esto. Y la esperanza, por ejemplo, que el apóstol Pablo le daba a la iglesia de Tesalonicenses, que está en el capítulo 1, y en los versos, primera de Tesalonicenses capítulo 4 y los versos 13 al 17, los cuales dicen así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí viene lo más importante, hermanos: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos,
La muerte llegará tarde o temprano, solo que debemos de estar preparados para ese día y tener la esperanza en que el Señor sin falta cumplirá su palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado. La situación en la cual vivimos nos habla acerca de la pronta venida de Jesús. Y entonces todas estas muertes que estamos viendo, también la Biblia las describe. Y nosotros no estamos libres de también pasar por este trance de la muerte. Como yo dije, entonces, ¿qué hace la diferencia? La diferencia es, hermanos, acerca de nuestra esperanza después de la muerte, ¿no? Según el apóstol Pablo, en este pasaje que yo acabo de leer, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto, los muertos en Cristo? Son aquellas personas que antes de morir pusieron su confianza en Jesús como su Señor y Salvador. Por eso dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces el problema es aquí que antes de morir, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Antes de morir, si hemos recibido a Cristo o no como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí debe de estar puesta nuestra preocupación del presente. Si yo o aquella persona que está a mi lado ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, porque no sabemos cuándo vendrá la muerte. Y si no lo he recibido, pues no tengo esperanza. Pero si yo lo he recibido, entonces, si yo muero en Jesús, si yo muero creyendo en Jesús como mi Señor y Salvador, entonces, cuando el Señor Jesús vuelva, entonces yo resucitaré primero. Y si mi papá o mi mamá que tuvieron la fe murieron, ellos van a resucitar primero. Y luego los que hayamos quedado en vida hasta su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso cambia, hermanos, totalmente nuestra forma de pensar, ¿no? Ánimo, no tengamos temor a la muerte. Pongamos nuestra confianza en Jesús. El Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesús dio su vida no para que nosotros vivamos eternamente aquí en la tierra, sino para que nosotros vivamos eternamente con Él en el cielo. Por eso, hermanos, en estos tiempos de tribulación, sí, yo sé que muchos dirán, ¿no? El que está hablando ahí, ¿sabes qué, pastor? Tú no tienes un hermano enfermo, o tú no tienes o no estás pasando la situación. Ahora no estoy pasando la situación, pero sí, todos hemos pasado por la experiencia de que a alguien se nos muere, una persona que amamos muchos, ¿no? A mí se me murió mi mamá, ¿no? Y yo sé que ahora mi madre está en el cielo porque ella tenía la confianza. Y yo sé que en la segunda venida de Cristo ella va a resucitar primero, si es que yo estoy vivo aquel entonces. Y yo sé que el día que yo muera, también después yo resucitaré en la segunda venida del Señor. Entonces, esa esperanza tiene que asistirnos, de que en este tiempo nosotros podamos ver. El Señor Jesús dice, no se preocupen por este tiempo, ¿no? Hay que preocuparse por aquel, ¿no? Después de muerto, como la palabra dice, ¿no? En otro lugar. No tengan temor de aquellos que quitan la vida, sino tengan temor de aquel que después de muerto tiene la autoridad o poder de mandarte al infierno, si es que lo quiere, ¿no? Refiriéndose a Dios, ¿no? Porque si nosotros rechazamos a Cristo, sí, el futuro nuestro es el infierno, aunque muchos no quieran reconocerlo así. Por eso, hermanos, animados ahora, ¿no? No le echemos la culpa a Jesús. Vivimos una situación y vivimos en un mundo lleno de injusticias, que las injusticias que se dan van a alcanzarnos, aun aunque nosotros tengamos
aunque nosotros tengamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aun cuando nosotros tengamos a nuestro Señor cerca, podemos pasar todas estas tribulaciones. La diferencia es en que el Señor siempre está con nosotros. Él no nos deja, Él tiene su tiempo. No lo tuvo aquí, Él quedó 2 días y luego Él vino. Y no fue problema Él consolar a estas mujeres y luego resucitar a Lázaro. Pero Él no quiere que nosotros, ni quería que ellos piensen solamente en ese momento, sino que pensemos en la eternidad y cómo podemos tener esta eternidad. Y esta eternidad solamente la podemos tener a través y en Jesús, en su obra de Él en la cruz, en reconocer que Él murió por mi pecado, en reconocer que Él entregó su vida ahí para pagar el precio de mi pecado, en reconocer que yo soy pecador y entonces que mi futuro es el infierno, pero que gracias a que Cristo murió por mí yo puedo ir al cielo. Entonces yo debo de creer y debo de recibir ese regalo de Dios que tiene para mi vida. Entonces si yo recibo a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida, entonces yo tendré esperanza después de dejar este mundo. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? Para mí el morir es ganancia. Y ansiaba, pero por amor a que tenía que compartir el Evangelio todavía tenía que quedarse, ¿no? Él decía, para mí el morir es ganancia. Hermanos, entonces, que Dios sea nuestra fortaleza, el Señor sea nuestro refugio y podamos vivir, Señor, hermanos, con esta esperanza en el Señor. Él es quien se preocupa y Él nunca llega tarde, Él siempre está ahí, solamente que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios permite que sean. Sin embargo, no tenemos que dejar de creer en Dios, no tenemos que dejar de confiar en Dios, tampoco debemos de estarle echando la culpa, ¿no? Podemos, hermanos, entonces orar en esta mañana poniendo nuestra confianza en el Señor, y si le estábamos echando la culpa, pues Él no tiene la culpa de lo que nosotros vivimos, ¿ya? Él tiene el control y Él es soberano en todo. Él sabrá, muchas veces aquí no vamos a saber por qué, pero Él sabrá por qué cada uno de nosotros vive cada situación particular. Por eso, hermanos, quizá aquí no tendremos la respuesta a todas nuestras preguntas acerca de por qué pasó esto un día delante del Señor. Podemos decirle, Señor, ¿y por qué yo pasé esto en la tierra? Hasta ahí puedo decirle. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y perdónanos, Señor, muchas veces echamos la culpa de todo, Señor, a alguien. Y aún, Señor, muchas veces echamos la culpa, Señor, a ti. Yo sé, Señor, que las personas que a veces cuando perdemos a alguien se sienten tan culpables, ¿no? ¿Por qué yo no lo llevé a este hospital? ¿Por qué no lo llevé mejor a la clínica? ¿Y por qué no lo vio el otro médico? Señor, solamente debemos de reconocer que cuando tú determinas quitar la vida, Señor, la quitas en el mejor lugar y con el mejor médico. Y por eso, Señor, las personas que están sintiendo culpabilidad, las personas, Señor, que están sintiendo tanta nostalgia por sus seres queridos o pena, seas tú, Señor, poniéndoles el consuelo y la esperanza, Señor. Nadie puede cambiar, Señor, el tiempo de nuestra partida, porque eso está en tus manos. Y, Señor, nos des la paz, también, Señor, nos des la esperanza, y, Señor, no te echemos la culpa, Señor, sino que tú tienes algo mejor para nuestras vidas, que es nuestra salvación para vida eterna, Señor. Eso es por lo cual tú viniste y por lo cual, Señor, te estamos agradecidos y por lo cual, Señor, viviremos con esta esperanza que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibirte, Señor, en tu segunda venida.
Y por eso, Señor, nos alentamos unos a otros que no estamos viviendo sin esperanza, sino que vivimos con la esperanza de la vida eterna. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.